alumnas, hoy vamos a desarrollar el tema de sistemas de ecuaciones lineales que nos ha quedado pendiente, que todavía no vemos en la unidad 3 de función lineal. Pero antes de comenzar a desarrollar el tema quisiera que recordemos un poquito algo que vimos en la unidad 1. Si ustedes recuerdan, en la unidad 1 de álgebra básica nosotros ya vimos ecuaciones lineales, pero en ese momento vimos problemas que tenían una sola ecuación con una sola incógnita, que nosotros generalmente llamábamos X. Bueno, aquí en esta unidad vamos a tener también ecuaciones lineales, pero en lugar de tener una sola ecuación, vamos a tener dos ecuaciones y en lugar de tener una sola incógnita, vamos a tener dos incógnitas, que en general vamos a llamar X a la primera incógnita y luego vamos a llamar Y a la segunda incógnita. Antes de ver en detalle cada uno de los métodos de resolución que vamos a aplicar, vamos a hacer un breve resumen de los casos con los cuales nosotros nos podemos encontrar cuando vayamos a resolver un sistema de ecuaciones lineales. Aquí he puesto algún ejemplo, que es el que vamos a tomar como ejemplo base para desarrollar cada uno de los métodos. Tienen un ejemplo que dice 2x menos 5y igual a 16. Ahí tenemos la primera ecuación que tiene, como ven, dos incógnitas, x e y. Y luego tenemos la segunda ecuación que dice 4x más y igual a 10. Este es el ejemplo que ya les dije vamos a utilizar para poder ver cada uno de los métodos de resolución. Pero antes de ver los métodos de resolución vamos a ver este pequeño resumen que dice: cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones vamos a tener diferentes casos. Nosotros estamos viendo la unidad de función lineal. Bueno, cada una de estas ecuaciones a mí me representa una función lineal justamente, o sea, me representa gráficamente una recta. Cuando yo resuelvo un sistema de ecuaciones, esas rectas gráficamente, que son dos, podrán cortarse en el plano o no cortarse. En función de eso es lo que yo he escrito en la pizarra, ¿sí? Vamos a tener un sistema de ecuaciones compatible en el caso que al resolver el sistema esas dos rectas se corten entre sí, como yo tengo aquí graficado, y en ese caso yo voy a arribar a un único valor de x y a un único valor de y, ¿sí? Decimos en ese caso, cuando yo encuentro una única solución, o sea, un punto en el plano, ¿sí? Aquí en el plano cartesiano, cuando yo encuentro un punto, un valor de x y un valor de y único que satisfacen el sistema de ecuación, se dice que el sistema es compatible determinado. Es compatible porque tiene solución, es decir, porque yo encontré valores de x y valores de y, en este caso un único valor, que satisfacen ese sistema de ecuaciones, y es determinado justamente porque ese valor es único. Eso, como ya les dije, pasa en el caso que yo tenga dos rectas que se cortan en un punto. Ahora, si consideramos otro caso, que es el que está graficado acá, no sé si lo observan desde ahí, yo acá tengo dos rectas dibujadas con diferente color, una está con azul, la otra está con violeta, pero están encimadas, está una arriba de la otra. Significa que estas rectas se están tocando en infinitos puntos. Bueno, ese caso, ¿sí? Si yo resuelvo un sistema de ecuaciones y corresponde al caso en que las rectas son coincidentes, eso se llamaría sistema de ecuaciones compatible, ¿sí? Porque las rectas se tocan entre sí, pero es indeterminado. ¿Por qué? Porque ya no tiene solución única, sino que tiene infinitos valores de x y de y que satisfacen ese sistema. Cuando yo resuelvo un sistema de ecuaciones compatible indeterminado, me voy a dar cuenta que no voy a llegar a un valor de x y un valor de y, pero voy a llegar a una afirmación matemática que es correcta, ¿sí? Que es certera. Por ejemplo, yo puedo en el proceso de resolución llegar a algo que diga, por ejemplo, ¿no? 2 es igual a 2.
Como esto es una igualdad que es siempre válida o certera, bueno, yo concluyo que ese sistema es compatible, indeterminado y que existen infinitos valores de x y de y que satisfacen ese sistema. El tercer caso sería cuando nosotros tenemos rectas paralelas. Fíjense, es lo que está graficado acá. Las rectas que son paralelas, obviamente, nunca jamás se van a tocar. En el tipo de análisis matemático que nosotros estamos haciendo acá, nunca se tocan, ¿sí? Bueno, cuando yo resuelvo un sistema que me representa ese tipo de rectas, al intentar resolver, me voy a dar cuenta que no existe ningún valor de x y de y que satisfaga ese sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque las rectas nunca se cortan. Bueno, eso es lo que denominamos sistema de ecuaciones incompatible. Es incompatible porque no existe ningún valor de x y de y que satisfaga al sistema de ecuaciones, que satisfaga esas igualdades. ¿Cómo me doy cuenta que tengo un sistema de ecuaciones incompatible? Bueno, me doy cuenta en el caso de que yo resolviendo ese sistema llegue a algo que no es verdadero. Por ejemplo, en lugar de llegar a algo así, llego a algo que diga 2 es igual a 1. Esto ustedes saben que no es verdadero. 2 es distinto de 1. Bueno, si yo llego a algo así, significa que el sistema de ecuaciones es incompatible y que no tiene solución. Vamos a presentar los diferentes métodos de resolución que vamos a ver en esta unidad. El primer método es el método de sustitución, luego vamos a ver el método de igualación, a continuación vamos a ver el método de reducción, luego el método de determinantes o regla de Cramer y también vamos a aplicar el método gráfico. El método gráfico es sencillamente graficar cada una de esas rectas, de esas funciones lineales y ver si se cortan en un punto como por ejemplo yo estoy graficando acá. Bueno, pasamos a ver entonces cada uno de los métodos. Trabajaremos siempre con este ejemplo. El primer método, que es el método de sustitución, consiste en lo siguiente. Lo que vamos a hacer es despejar cualquiera de las dos incógnitas, ya sea x o y, de cualquiera de las dos ecuaciones y luego sustituimos lo que despejamos en la otra ecuación. Por ejemplo, yo puedo despejar la x en esta primera ecuación y lo que despejo lo sustituyo en la segunda ecuación. Puedo despejar la y hacer lo mismo, o puedo despejar la x de la segunda ecuación y sustituirla en la primera, o lo que voy a hacer yo es despejar la y de esta segunda ecuación y sustituirla en la primera ecuación. Eso es lo que vamos a hacer. Despejamos esta y. Dice 4x más y igual a 10. Si yo despejo la y me va a quedar y igual a 10 y este 4x pasa restando, menos 4x. Tengo aquí ya despejada la y y lo que hago, como estoy con el método de sustitución, vengo y la sustituyo en la otra ecuación, obviamente en el lugar donde yo tengo la y, ¿no? Si yo hago eso, me va a quedar, venimos acá, 2x menos 5y, pero yo sé que y es esto que acabo de despejar, entonces voy a escribir entre paréntesis 10 menos 4x igual a 16. Y al hacer esta sustitución, yo lo que hice fue transformar el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en una sola ecuación con una sola incógnita. Fíjense que esta es una ecuación donde la única incógnita es x. Entonces, trabajamos matemáticamente esto para hallar el valor de x. Me quedaría 2x menos, y aquí aplicamos la propiedad distributiva en este producto. 5 por 10, 50, menos por menos, más 5 por 4, 20,
x igual a 16. Ahora dejamos los términos en x en el primer miembro y los términos independientes en el segundo. Entonces me va a quedar 2x más 20x igual a 16 más 50. 2x más 20x es 22x y 16 más 50 es 66. Venimos por acá, me va a quedar x igual a 66 dividido el 22. Y si nosotros hacemos 66 dividido 22, eso me da 3. Ahí ya encontré el valor de x. Ahora, la resolución del sistema no termina acá, porque yo tengo que encontrar tanto el valor de x como el valor de y. Para encontrar el valor de y, lo único que tenemos que hacer es este valor que encontré acá, lo reemplazo aquí en esta igualdad que me dice y igual a 10 menos 4x, y ahí voy a encontrar el valor de y. Si hacemos eso, tenemos y igual a 10 menos 4 por x, pero yo sé que x es 3. Me queda y igual a 10 menos 4 por 3, 12. Y 10 menos 12 es menos 2. Entonces me queda y igual a menos 2. Y ahí ya resolví el sistema de ecuaciones lineales. Fíjense que como yo encontré un valor de x único y un valor único de y, este es un sistema de ecuaciones lineales compatible determinado. Compatible determinado. Entonces, el valor de x y el valor de y que satisface este sistema de ecuaciones es x igual a 3 y igual a menos 2. Para verificar si esto está bien, ustedes lo que tienen que hacer es estos dos valores reemplazarlos en el sistema de ecuaciones originales y se les tiene que obviamente verificar las igualdades. Esta igualdad y esta igualdad se le tiene que verificar en forma simultánea. El método de igualación que vamos a ver ahora consiste en despejar la misma incógnita, y esto por favor grábenselo, la misma incógnita, despejo la misma incógnita de las dos ecuaciones y luego igualo las expresiones que obtengo. Yo puedo de la primera ecuación despejar x y también despejar x de la segunda ecuación y luego igualo esas dos expresiones, o puedo despejar y, que es lo que yo voy a hacer en este caso, ¿sí? Vamos a despejar y de la primera ecuación, vamos a despejar y de la segunda ecuación y luego vamos a igualar, como lo dice el método, esas expresiones para poder resolver el sistema. Bueno, despejamos y de la primera ecuación. A ver, primero voy a despejar el término este, menos 5y. Yo tendría menos 5y es igual a 16 menos 2x. Y ahora, para poder despejar la y, yo tengo que pasar este menos 5 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces me va a quedar y igual a 16 menos 2x dividido menos 5. Ahí ya despejé y de la primera ecuación. Ahora voy a hacer lo mismo, o sea, voy a despejar la y, pero de la segunda ecuación. Venimos acá, fíjense que es directo, y es igual a 10 menos 4x. Observen acá, tenemos y igual a 16 menos 2x dividido menos 5, y también tenemos y igual a 10 menos 4x. Como estamos con el método de igualación, vamos a igualar esto con esto. Entonces, tendríamos 16 menos 2x dividido menos 5 es igual
a 10 menos 4x. Y acá nuevamente lo que logré es transformar este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en una sola ecuación lineal con una sola incógnita, que en este caso es la x. Lo que nos queda es trabajar matemáticamente esto para encontrar el valor de x y luego poder encontrar el valor de y. Bueno, para hacer eso lo más fácil es aquí este menos 5 que está dividiendo, lo pasamos multiplicando a todo el segundo miembro. Me va a quedar 16 menos 2x igual a menos 5, pasamos multiplicando por, y ojo acá, paréntesis, 10 menos 4x. Si seguimos trabajando me queda 16 menos 2x es igual, y acá aplicamos la propiedad distributiva, menos 5 por 10 es menos 50, menos por menos más, y 5 por 4x es 20x. Ahora los términos en x los pasamos al primer miembro y los términos independientes al segundo. Me quedaría este 20x, lo voy a pasar al primer miembro, me va a quedar menos 20x menos 2x igual a menos 50, y el menos 16 pasa restando. Perdón, el 16 pasa restando como menos 16. Si seguimos por acá, menos 20, perdón, aquí me falta una x, menos 20x menos 2x es menos 22x igual a menos 50 menos 16 es menos 66. Bueno, este menos con este menos se cancela y me quedará x igual a 66 dividido 22, es decir que x me da igual a 3, que es el mismo resultado al que habíamos arribado por el método de sustitución. Nos falta encontrar el valor de y. Para encontrar el valor de y podemos utilizar tanto esta expresión como esta segunda expresión. Fíjense que es mucho más sencilla esta, entonces voy a aplicar esta. Y igual a 10 menos 4 por x, pero x es igual a 3. Bueno, si ustedes resuelven eso, 10 menos 4 por 3, que es 12, le da menos 2. Y arribamos al mismo resultado para x y para y que habíamos encontrado por el método de sustitución. Bueno, el método de reducción consiste en hacer que una de las incógnitas tenga el mismo coeficiente multiplicando en las dos ecuaciones, de modo que yo al restar esas dos ecuaciones, esa incógnita se elimine y pueda llegar a una ecuación, una sola ecuación con una sola incógnita. Bueno, para entenderlo mejor vamos a resolver el mismo ejemplo que estamos trabajando y bueno, y ahí lo van a ver. Una aclaración: antes de aplicar el método de reducción, yo tengo que tener el sistema de ecuaciones ordenado de la siguiente forma, como ven acá. A1 por x más b1 por y igual a c1. A1, b1 y c1 son los coeficientes, o sea, A1 es el coeficiente que está multiplicando la x, b1 el que está multiplicando la y en la primera ecuación, y c1 es el término independiente. Y lo mismo hacemos con la segunda ecuación. Tiene que estar ordenada como A2 por x más b2 por y más c1. O sea, los términos en x alineados, los términos en y alineados, uno abajo del otro, y en el segundo miembro los términos independientes. Es importante eso. Si el sistema no está ordenado de esa forma, ustedes los tienen que ordenar pasando un término hacia un lado o el otro. Bueno, fíjense que el ejemplo que estamos trabajando ya está ordenado. Miren, tenemos los términos en x ahí alineados, uno abajo del otro, luego los términos en y en el segundo miembro tenemos los términos independientes. Entonces, en este caso que ya está ordenado, no es necesario hacer este paso, porque justamente ya está ordenado.
Yo les decía que el método de reducción consiste en hacer que una de las incógnitas tenga el mismo coeficiente en las dos ecuaciones. Observen que si yo multiplico por 2 a toda la primera ecuación, voy a lograr que el coeficiente de la x sea igual al coeficiente en la segunda ecuación, o sea 4. Fíjense, multiplicamos por 2 toda la primera ecuación, ¿sí? Tanto el primer miembro como el segundo miembro. Eso lo vamos a multiplicar por 2. Cuando yo hago eso, voy a llegar a otro sistema de ecuaciones equivalente que sería, miren, 2 por 2, 4x, menos 5 por 2, 10y, igual 16 por 2 es 32. Y la segunda ecuación queda tal cual, 4x más y igual a 10. Y lo que logré fue que el coeficiente de la x sea 4 en la primera expresión y sea también 4 en la segunda expresión. Ahora lo que hago es restar las dos ecuaciones. 4x menos 4x me da 0x, o sea, se me anula la incógnita x. Noten que estoy restando, menos 10y menos y me va a quedar menos 11y, igual 32 menos 10 es 22. Me ha quedado entonces menos 11y igual a 22, con lo cual me queda y igual a 22 dividido menos 11, y esto me da y igual a menos 2. Ahora, para hallar el valor de x, sustituimos este valor en cualquiera de estas dos ecuaciones originales. Vamos a utilizar la segunda, que es más sencilla. Tenemos 4 por x más y, que yo ya sé que es menos 2, es igual a 10. Y de acá despejamos x. Tendría 4x es igual a 10 más 2. 4x es igual a 12, x es igual a 12 dividido 4, o sea, x es igual a 3. Y es exactamente el mismo resultado que obtuvimos por el método de sustitución y por el método de igualación. El último método analítico, antes de pasar a ver el método gráfico, es el método de determinantes o regla de Cramer. Es un método muy mecánico, si se quiere, expresar de alguna forma. Y si bien lo que vamos a ver acá pareciera ser complicado, a la hora de ir a la práctica con los ejemplos, ustedes se van a dar cuenta que no lo es tanto. Vamos a ver un pequeño resumen genérico del método. Tengo que tener las ecuaciones, el sistema de ecuaciones, lo tengo que tener ordenado de esta forma. Primero los términos en x, luego los términos en y en el segundo miembro los términos independientes. Es similar a lo que vimos en el método de reducción. Fíjense que a los coeficientes que multiplican a las x yo los llamo A1 y A2. A1 sería el de la primera ecuación, A2 el de la segunda ecuación. A los que multiplican a la y los llamo B1 y B2, y a los términos independientes los llamo C1 y C2. O sea, primer paso, ordenan el sistema de ecuaciones si es que no estuviera ordenado. Bueno, en función de eso, ustedes van a escribir solamente los coeficientes A1, B1, C1, A2, B2, C2, y lo escriben así entre esas dos líneas o rayas. Esto es un determinante, ¿sí?, en matemática. No vamos a ir aquí al detalle de lo que es la definición de determinante porque no es lo que queremos desarrollar. Pero bueno, realizan este arreglo, ¿sí? A1, B1, C1, o sea, los coeficientes de la primera ecuación, y luego A2, B2, C2, que son los coeficientes de la segunda ecuación. Recuerden que con A estamos denotando a los coeficientes que multiplican a la x,
Con B estamos denotando a los que multiplican a la I y C son los términos independientes. Una vez que escribieron este arreglo, lo que vamos a ver es algunas definiciones. A ver, se definen tres determinantes que son los que van a calcular ustedes. El determinante delta es un determinante de 2 por 2, ¿sí? Porque tiene dos columnas y dos filas. Bueno, y en ese determinante lo que van a poner son los coeficientes que multiplican a la x y los coeficientes que multiplican a la y. O sea, A1, A2, B1 y B2. Y un determinante de 2 por 2, yo lo escribí acá cómo se calcula, pero fíjense que si ustedes observan es bastante sencillo. Es esto por esto menos esto por esto. O sea, A1 por B2 menos A2 por B1. Es una diferencia de dos multiplicaciones cruzadas. Repito, A1 por B2, o sea, cruzado, menos A2 por B1. Ese sería el determinante delta. Fíjense que en el determinante delta estoy incluyendo todos los coeficientes que multiplican a la x y los que multiplican a la y, y no pongo los términos independientes. Bueno, después definimos el determinante para x. ¿Qué hacemos ahí? Fíjense, observen lo que puse acá. Lo escribí con otro color para que lo noten. Es como el primer determinante, como el determinante delta, pero como yo estoy calculando el determinante para x, en la columna donde yo tenía los coeficientes para x voy a poner los términos independientes, o sea, C1 y C2, y el resto queda como está. Entonces, para calcularlo voy a hacer C1 por B2 menos C2 por B1, ¿sí? Cruzado. Luego tenemos el determinante para y, en donde voy a mantener los coeficientes para x y en donde iban los coeficientes para y voy a poner la columna de términos independientes, o sea, C1 y C2. Y bueno, para calcularlo es A1 por C2 menos A2 por C1. Bien, y finalmente, ¿cómo calculamos el valor de x y el valor de y? Una vez que nosotros calculamos estos tres determinantes, el valor de x, que es la solución de ese sistema de ecuaciones, si es que la hubiera, es el determinante en x dividido el determinante general, delta, o sea, delta x dividido delta, y el valor de y va a ser delta y dividido delta. Bueno, vamos a resolver el ejemplo que venimos resolviendo, así ven cómo se aplica todo esto. Observen, como ya vimos en el ejemplo anterior, este sistema de ecuaciones que estamos trabajando ya está ordenado. Términos en x, acá tenemos los términos en y en el segundo miembro los términos independientes. Entonces, este arreglo que tengo acá, este determinante, sería 2 menos 5, 16. Y en la segunda fila tenemos 4, 1, que es lo que está multiplicando la y, 10. 4, 1, 10. Ahora tengo que calcular delta. Delta se calcula como, fíjense, los coeficientes que multiplican a la x en la primera columna y los que multiplican a la y en la segunda columna. O sea, excluyo la última columna. 2, 4, menos 5, 1. Y el cálculo es muy sencillo. Sería 2 por 1, que es 2, menos 4 por menos 5. 4 por menos 5 es menos 20. Entonces, esto me da, acá me queda un más, y 2 más 20 es 22. Ahí ya tengo calculado delta. Vamos a calcular ahora delta x. Fíjense, ponemos primero la columna de términos independientes. Sería 16, 10. 16, 10. Y luego, los coeficientes que multiplican a la y. Menos 5, 1. Calculamos. 16 por 1, 16. Menos 10 por menos 5, que sería menos 50.
Acá nuevamente me queda una suma y 16 más 50 es 66. Eso es el determinante para x. Luego, el determinante para y. Venimos acá, mantenemos los coeficientes en x, o sea 2, 4. Y en la segunda columna ponemos los términos independientes, 16, 10. Calculamos, 2 por 10 sería 20 menos 4 por 16, que lo vamos a escribir. Esto me queda 20 menos 64. 20 menos 64 es menos 44. Finalmente, x va a ser delta x sobre delta, o sea, 66 dividido 22. Y aquí, bueno, vemos que x me da 3. Y luego y va a ser delta y sobre delta, es decir, menos 44 dividido 22. Menos 44 dividido 22. Si ustedes hacen ese cálculo, les queda y igual a menos 2. Y nuevamente hemos arribado al mismo resultado que obtuvimos por el método de sustitución, el método de igualación y el método de reducción. Los métodos que acabamos de ver, los 4 métodos que acabamos de ver, son métodos de resolución analítica. Nosotros trabajamos matemáticamente y arribamos al valor de x y al valor de y. El último método es el método gráfico, ¿sí? Ustedes lo pueden utilizar como un método de verificación. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes grafican muchas veces los valores o las soluciones de los sistemas de ecuaciones no son números enteros, entonces el método gráfico por ahí se dificulta un poco en el hecho de que si no lo hacen bien a escala no pueden diferenciar exactamente cuál es el valor o cuáles son los valores que satisfacen el sistema de ecuaciones. Pero bueno, a modo de verificación vamos a aplicar el método gráfico al sistema de ecuaciones que venimos trabajando. Para graficar cada una de estas funciones, observen que acá tenemos una función lineal escrita en forma implícita y aquí también. Yo para poder graficar tanto esta función como esta, o sea, para poder graficar esas rectas, yo tengo que encontrar la expresión explícita de esas rectas. Yo para poder diferenciar cada una de estas dos rectas, a esta y la voy a llamar I1 y a esta la voy a llamar I2. Porque tenemos aquí una primera recta y aquí una segunda recta. Pero primero vamos a encontrar las expresiones explícitas de esas funciones. Hallamos primero I1. Vamos a trabajar aquí abajo. Voy a reescribir 2x menos 5 por I1 igual a 16. Menos 5 por I1 va a ser 16 menos 2x. Entonces me queda I1 igual a 16 menos 2x dividido el menos 5. Aplicando la propiedad distributiva acá en este cociente, me va a quedar 16 dividido menos 5, me va a quedar menos 16 quintos. Y aquí menos dividido menos es más, 2 quintos de x. Que reordenado me quedaría 2 quintos de x menos 16 quintos. Esto sería la primera recta que yo tengo que graficar. La segunda recta la voy a llamar I2 y el despeje es directo, fíjense. I2 va a ser igual, si yo paso este 4x al segundo miembro me va a quedar menos 4x más 10. Y ahí tenemos la segunda función que tenemos que graficar. Esta ordenada al origen en números decimales sería menos 3,2. Bueno, graficamos
y 1. Ordenada del origen menos 3,2. Vendríamos por acá más o menos. A partir de esa ordenada del origen, corremos 5 unidades a la derecha y subimos 2. 5 y subo 2. Entonces vengo a parar por acá, ¿sí? Acá tenemos una unidad y acá otra unidad. Vendríamos a parar ahí al menos 1,2. Bueno, vamos a ver si logro hacer una línea recta acá en la pizarra. Ahí tendríamos la recta I1. La segunda recta, es más fácil, tiene ordenada el origen 10. Fíjense que, bueno, me estoy saliendo un poco aquí en la escala de la pizarra. Sería algo aproximadamente por acá arriba. Si bien arriba no me alcanza en este momento la pizarra. Y a partir de esa ordenada del origen yo corro 1 a la derecha y bajo 4. Corremos 1 y bajamos 4, ¿sí? Si yo estoy en el 10 y bajo al 4, termino en el 6. Por acá. Bueno, unimos todo. Vamos a ver si logro que esto me dé derecho. Y acá tenemos la segunda recta. Bueno, y obviamente la solución va a ser la misma que obtuvimos por los métodos analíticos. Yo acá estoy forzando un poco a que me dé este punto porque, bueno, estoy en una pizarra y no puedo graficar muy derecho. Esto se corta en x igual a 3 y en y igual a menos 2. X igual a 3 y igual a menos 2, que es la misma solución que habíamos obtenido por los métodos analíticos y como vemos es un sistema compatible determinado porque tiene una única solución que es x igual a 3 y igual a menos 2. Bueno, y la solución, como ya les dije, es única. Bueno chicos, terminamos por hoy, así que nos veremos en la próxima clase. Que tengan una linda semana.